Quiero agradecer a la bancada del Frente Amplio y al conjunto de los sectores políticos de esta Cámara que han hecho posible la concreción de un más que merecido y necesario homenaje a Daniel Biglietti. Queremos agradecer muy especialmente a su esposa, a su compañera, Lourdes Villafaña, por las fotos que están circulando en las pantallas del Parlamento y por haberme dado el privilegio de mantener una conversación con ella que me permitió acercarme más a Daniel, a su historia, a su compromiso, a su práctica en los distintos aspectos, en las distintas facetas que Daniel Biglietti ha desarrollado. Facetas que lo señalan como músico, poeta, guitarrista, cantautor, intérprete, docente, investigador cultural, realizador y conductor de programas de radio y televisión, periodista, cronista, entrevistador, locutor. Decía el boletín de los premios Morosoli del 2012, humanista, solidario y referente ético. Daniel fue todo eso y fue mucho más que eso. Daniel, de alguna manera, encarnó la lucha de varias generaciones latinoamericanas que se expresaron por su voz. Una voz al servicio de sus hermanos más humildes de nuestra América. En este homenaje intentaremos tratar de homenajear al Daniel de carne y hueso. No es nuestra intención acercarlo a ningún pedestal, cosa que hubiera estado muy lejos de su personalidad, de su práctica de muchas décadas. En una entrevista en la publicación de la Red Ubita de septiembre del 2004, en una entrevista de Rubén Heisellán, le preguntaban a Daniel qué había heredado musicalmente de sus padres. De mi madre, toda una formación musical muy completa, profundamente ligada a la música llamada culta, aunque esas palabras son opinables, pero bueno, para entendernos, la música mal llamada culta, mal llamada clásica. Mi padre, por su lado, me influyó desde la guitarra, sobre todo de la guitarra de proyección folclórica. Él tocaba obras de Abel Fleury y de muchos compositores uruguayos como Alberto Carbone en Paysandú, como Alberto Ulián en San José, gente que con el paso del tiempo van lentamente siendo reconocidos como compositores. Con mi madre entré a escuchar discos de música de Stravinsky, de Debussy, de Ravel, de Manuel de Falla, de Beethoven, etc. Pero sobre todo me impactó mucho Stravinsky a través de una película Fantasía que impresionaba mucho a los niños de la época. En cambio, mi padre, César Biglietti, me traía discos, siempre esos discos frágiles de 78 revoluciones, con la voz de Gardel, de Magaldi, los trovadores de Cuyo, cosas que me fueron vinculando con la música popular del sur, del cono sur y particularmente del Río de la Plata. Hasta que llega Tormo, que viene de allá de San Juan, en la Argentina, cerca de Mendoza. Tormo me fascinó y sin que yo me diera cuenta, imitando sus discos, me hizo descubrir lo que era cantar, siendo un niño de 9, 10 años. Por eso siempre se lo agradeceré y pude homenajearlo en público. Poco tiempo antes de morir, volvió a la fonoplatea de Radio Nacional Argentina y yo canté algunas de sus canciones. Él también compuso algunas cosas como Puentecito de mi río, famosa en su momento. Fue el que difundió Mis Harapos, una canción de corte anarquista muy importante, y luego Atahualpa Yupanqui,
que tanto le gustaba a mi madre como a mi padre. Atahualpa ha sido un maestro de esos que no dan clases directas, pero de los que uno aprende mucho. Daniel se formó con maestros como Atilio Rapat y Abel Carlevaro, con contemporáneos como Corún Aroñán. Interpretó poetas internacionales como el peruano César Vallejo, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, y también poetas uruguayos como Oliver Falco, Juan Cuna, Mario Benedetti, Washington Benavides, Circe Maya y Diego Beliariños, entre otros. Daniel logra una síntesis de esas vertientes de su formación musical, desarrolla un estilo propio, pero al mismo tiempo reúne y difunde la voz de los pueblos del mundo, luchando por sus reivindicaciones, y tanto en tímpano como en párpado desfilaron todas las expresiones de los cantos de la lucha y de la esperanza, desde la revolución de los claveles de Portugal, Víctor Heredia, Chico Buarque y muchos otros. Pero no solo músicos tuvieron espacios en sus programas, también la literatura, y allí pasaron Hellman, Eduardo Galeano, Benedetti, Bayer y plásticos como Guayasamín, para mostrarnos que la lucha es una sola con las diferentes formas de expresión. Daniel acompasó su música a lo que él llamaba canciones humanas, parafraseando a César Vallejo, con un compromiso decidido y sostenido de ser parte de la lucha de su pueblo y de todos los pueblos, en particular de la que definía como América Nuestra. Sus canciones forman parte de las movilizaciones populares en los 60 y a principios de los 70. Su interpretación de la canción de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes, sonaba fuerte en las movilizaciones del 68 en adelante. Su voz se escucha junto a los estudiantes, a los trabajadores, a los cañeros allá en el norte. Desarrollan la movilización, la denuncia y la lucha por la libertad de los presos políticos. Producto de ese compromiso, porque Daniel fue a lo largo de su vida un hombre comprometido con la realidad, con su tiempo y con sus hermanos de todo el mundo. Es encarcelado en 1972. Parece que un oficial del ejército, escuchando algunas de sus canciones en radio, interpretó que éstas conllevaban un mensaje subversivo. Fue llevado a jefatura, donde escribe Cielito del Calabozo. Son múltiples las movilizaciones en nuestro país exigiendo la libertad de Daniel. También es muy importante la campaña internacional de denuncia para lograr su libertad. Daniel señala como una anécdota destacable en su vida que, siendo trasladado desde jefatura al local de la Marina en Ciudad Vieja, y mientras esperaba para ser interrogado por un juez militar, por un juez sumariante, a su lado habían varios presos a los cuales no veía porque estaban obligados a mirar hacia el frente, pero a su lado una mujer cantó como susurro una parte de una canción muy querida de Daniel. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Daniel señala eso como una actitud de solidaridad, de decir, estamos juntos, de plantear en las peores circunstancias que la solidaridad y que el mensaje comprometido es un aspecto fundamental. Daniel recordaba esta anécdota con mucha emoción. La campaña internacional de la cual participa Sartre, participa Cortázar, el mismo Joan Manuel Serrat
desde el Teatro Solís de Montevideo, canta canciones de Daniel cuando se entera que Daniel estaba preso. Llevan a que Daniel sea liberado. Posteriormente a eso, intercambia recitales entre Uruguay y Argentina. Y fue después de un recital en Argentina, a punto de regresar a Montevideo, que recibe la llamada de su tía, que le pregunta por teléfono: Daniel, ¿qué querés que te llevemos? ¿Qué ropa? ¿Qué instrumento? El mensaje era claro: lo habían vuelto a buscar, no podía regresar en ese momento. Reside un tiempo en Argentina, realiza algunas actividades invitado en Cuba. Posteriormente se traslada a Francia y en París participa de la Fiesta de la Humanidad organizada por el Partido Comunista Francés. Daniel destaca eso, dice: yo no era comunista y fui invitado a participar, y en realidad fue una expresión cultural muy importante en favor de la libertad de los pueblos. Posteriormente a eso, en casa de militantes cubanos en París, se entera del golpe de Estado en Chile y de la muerte de Salvador Allende. A los pocos días, los principales teatros de París se llenan de música y solidaridad latinoamericana, expresando la denuncia por las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos. Durante el tiempo de exilio, que participa activamente en esas denuncias, participa en actividades en España, en Alemania, pero Lourdes nos decía, hacía especial hincapié en llegar a los países latinoamericanos, y nos decía que en su primera visita a México, Lourdes fue acompañado, Daniel fue acompañado, nos decía Lourdes, de la hija de Salvador Allende, y allí expresó su denuncia a la dictadura chilena y también denunció la situación en Uruguay. Desarrolló las vivencias y lo que pasaba dentro y fuera del paisito. Y Daniel destacaba la palabra paisito. Decía que tenía un enorme componente de ternura y que no había que tenerle miedo a la ternura. Sin duda que las palabras del Che calaron hondo en Daniel, en sus prácticas y en sus convicciones. En el exilio desarrolla una vasta actividad de denuncia en solidaridad con los presos, denunciando las situaciones que se viven en nuestro país. Participa en diferentes actividades. Desarrolla permanentemente el tratar de hacer repicar en los distintos países que desarrollaba su actividad, hacer conocer la nueva canción de los grupos de jóvenes que luchaban contra la dictadura, y hace especial hincapié en que esa música se conozca, en que la difunde a lo largo de sus actuaciones. Nos decía Lourdes Villafaña que Daniel tenía una profunda constricción al trabajo, que disfrutaba con su trabajo, que preparaba con seriedad y a conciencia cada una de las actividades que se desarrollaban, ya fuera con su canto solidario, ya fuera en su condición de entrevistador, cuando preparaba a conciencia con recortes que había ido acumulando a lo largo de los años sobre su futuro entrevistado, después ayudado por internet,
lo cual le permitía ir a fondo en las entrevistas y que el entrevistado pudiera desarrollar toda su línea de argumental para que fuera conocido a cabalidad por aquellos que eran receptores de esa comunicación. Daniel, en cada una de sus actuaciones, comentaba las canciones, las resignificaba, les ponía un contenido para que fueran analizadas en los nuevos contextos, en las nuevas realidades. Había incorporado el concepto de la praxis transformadora. Él, que había sido discípulo de Carlevaro, sus notas y sus experiencias fueron de utilidad para su propio maestro. Daniel tenía un concepto integral de los derechos humanos, concepto integral en el sentido de los derechos humanos desde el punto de vista de la vivienda, del trabajo, del acceso a la salud, al disfrute, y al mismo tiempo incorporó con muchísima fuerza su compromiso por la verdad y la justicia. Compromiso que lo llevó a la práctica a lo largo de toda su vida. Cuando en el 84 vuelve a Uruguay y es recibido con una enorme demostración de cariño por parte de su pueblo, que lo fue a esperar al aeropuerto, que participó en el recital del Francini en forma multitudinaria, Daniel trajo de nuevo al Uruguay su práctica solidaria de todos los días. Y es conmovedor ver cómo Daniel era aclamado en un teatro Solís lleno para el cual se preparaba a conciencia, como relataba anteriormente, pero cómo desarrollaba su actividad en una carpa, en un sindicato, en una ocupación, en una huelga de hambre. Nos tocó vivir en el año 94, en la primera huelga de hambre que desarrollaron los trabajadores del gas, ya sobre la nochecita donde estaban los huelguistas y algunos compañeros que estábamos acompañando. En la mañana había habido una muy importante asamblea. Éramos unos pocos en la nochecita cuando llegó Daniel. Y después de intercambiar con los compañeros, de ponerse al tanto qué era lo que pasaba, en qué puedo dar una mano, que era una constante de Daniel, desenfundó su guitarra y se puso a cantar con una dedicación y con una forma que no le encontrábamos diferencia a esa forma de cantar que le hacía en los teatros llenos. No tengo duda que si Daniel estuviera hoy entre nosotros, estaría hoy en la carpa de Plaza Independencia junto a los trabajadores del gas, expresando su solidaridad. Sin duda que para nosotros este homenaje tiene una connotación profundamente emotiva. Que este homenaje, que es muchísimo menos de lo que Daniel se merece por todo lo que nos entregó, pero es también en momentos tan complejos de nuestro continente, donde los países vecinos se arrasan con los derechos de los trabajadores, de los diferentes pueblos, cuando avanza el racismo, la xenofobia. Traer a la memoria a Daniel Biglietti es también reforzar las convicciones. Traer a la memoria a Daniel Biglietti es plantearse que en realidad sus canciones, pero sobre todo su ejemplo de vida, es para nosotros una apuesta al no aflojar,
a reivindicar la solidaridad y eso que Galeano, también amigo de Daniel, señalaba, convocar a los asombrosos poderes del abrazo humano. Esto es lo que intenta hacer este homenaje. Para finalizar, señor presidente, queremos hacerlo acallando este micrófono y escuchar al propio Daniel Biglietti. Muchas gracias, presidente. Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escuchan, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escuchan, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta.